Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me conoce a mí ve al Padre, entonces ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está, o no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras que hago. Yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. De verdad que este es un momento hermosísimo, lleno de mucha esperanza. Y hoy quiero compartir con ustedes este texto, esta reflexión hermosísima. Y me gustaría empezar justamente con esta pregunta. Hay que reflexionar, hay que pensar. ¿Por qué el Señor dice justamente en su palabra el día de hoy: yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores? ¿Qué quiere decir eso nuestro Señor? ¿Por qué habla de esa manera nuestro Señor? ¿Por qué está hablándonos de una manera que parece ser ilógica? Uno podría decir: ¿cómo yo voy a hacer obras más grandes que las que hizo Jesús, quien es el Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿Eso cómo es posible? ¿Eso por qué? Así, o sea, que eso no puede ser así. Se me hace que el Evangelio no dice la verdad, o se equivocó el que escribió, lo transcribió, lo tradujo. ¿Qué está pasando? ¿Es verdad que podemos hacer obras más grandes que las que hizo Jesús entre nosotros? ¿Será que eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor? Queridos hermanos y hermanas, de verdad justamente quiero decirles que en el sentido estricto es verdad. Es verdad, por supuesto, que podemos hacer obras mucho más grandes que las que hizo Jesús por la siguiente y sencilla razón. No porque seamos mejores que Jesús, no porque seamos como Jesús, no porque seamos dioses, no, nada de eso. Sino porque Jesús dice justamente en su palabra, clarísimamente: el que crea en mí hará las obras que yo hago, número uno. El que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. ¿Por qué? Porque a Jesús, de alguna manera, lo limitó el hecho de que fuera Dios. O sea, vamos a decirlo así. No podía hacer todas las obras que quería, no podía hacer todas las obras que le hubiera gustado. ¿Por qué? Porque era una manera como de abusar de su condición de Dios. Entonces, él necesitaba la fe de las personas para obrar en ellos. Por eso dice incluso que cuando nuestro Señor estuvo justamente en su pueblo, en su tierra, Él no realizó las obras que hubiera querido realizar. ¿Por qué? Por la falta de fe, por la cerrazón de las personas. Porque en su pueblo la gente no creyó en Él
y nada más decían, ¿quién es este? ¿Acaso no conocemos a su papá, a su mamá, a sus hermanos, sus primos, familiares, etcétera? Entonces nuestro Señor, por la cerrazón que de la gente, Él no hizo las obras. Hubiera querido hacerlas. Pero cuando dice nuestro Señor que nosotros las haremos más grandes que Él, significa que a nosotros no nos controla nuestra condición divina porque no somos dioses. Al contrario, si hacemos obras van a ser productos exclusivamente de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor. Porque entonces el Señor se derramará sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo, porque rogaremos e imploraremos a Él que haga las cosas. Por eso dice Él en su palabra, ¿sí? Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que sea glorificado el Padre en mi nombre. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Fíjense ahora. Entonces por eso tenemos ahí la respuesta. Es Jesús mismo el que hará grandes maravillas y porque nosotros se las pedimos. Entonces ya no será tentado nuestro Señor como lo fue en la cruz, cuando estaba crucificado por los fariseos, por las autoridades de la época, incluso por uno de los ladrones. Si es que eres el Hijo de Dios, bájate. Si es que eres el Mesías, por favor, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Entonces Jesús ya no tiene esa limitación de no demostrar todo su poder y toda su gracia infinita, porque ya no lo está haciendo Él solo, sino lo está haciendo porque tú se lo estás pidiendo. Entonces por eso nuestro Señor dice, y harán cosas mayores, maravillosas, grandes, enormes, majestuosas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pedírselas. Entonces ya el demonio en ese sentido no le dirá a Jesús, eres un soberbio, estás abusando de tu autoridad, estás abusando de tu ser divino. Sí, al contrario, ahora el Señor se derramará y como se ha derramado en abundancia de gracias y bendiciones porque se las estamos pidiendo. Y fíjense, cosas tan simples porque el Señor dice, el que crea en mí, y luego después dice, yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí, mis queridos hermanos y hermanas, es que la gente no lo cree. No lo creemos, empezando desde el Santo Padre, por decirlo así, los papas, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, muchos laicos incluso pueden tener mejor fe que nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que la gente ha logrado milagros de nuestro Señor, arrancarle milagros a Dios por su oración y todo? Y a veces nosotros somos tentados a ponerlo todo, absolutamente todo, bajo la lupa de la lógica, de la ciencia, ¿sí? Ay, Padre, es que fíjese que una persona oró por mí y me sentí mejor. Y el Padre de pronto a lo mejor ni lo cree, ¿no? ¿Cuántas veces yo he sido mismo testigo de personas que se han sanado porque va el grupo de oración, el grupo de señoras, a hacer oración a la casa, a hacer la oración en la familia, en el hospital, a hacer oración por el enfermo y el enfermo se recupera muchas veces, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque es la fe de las personas. Porque es la confianza de las personas, porque muchos de ellos le han creído a nuestro Señor cuando Él dijo, lo que pidan en mi nombre se les concederá. Entonces a muchos nos falta esta fe, por eso no hacemos grandes obras, por eso no hacemos grandes maravillas y por eso no obtenemos a veces lo que necesitamos, mis queridos hermanos y hermanas, lo que le pedimos a Dios por nuestra falta de fe. Entonces pidámosle esta mañana a nuestro Señor que incremente nuestra fe, que incremente nuestra confianza en Él mismo, que incremente nuestra confianza y fortalezca nuestra fe y la incremente en nuestro diario vivir, para que digamos de verdad con confianza en el nombre de nuestro Señor, en tu nombre Jesús deseo esto, en tu nombre Jesús, no en mi nombre, ¿sí? Los papás cuando tienen un enfermo, los esposos que están casados como Dios manda, tienen ese poder
sobre sus hijos y sobre su esposo o su esposa, para que cuando se enferma puedan decir: en tu nombre, Jesús, que mi esposo se sane. En tu nombre, Jesús, que mis hijas se sanen, mis hijos. En tu nombre, Jesús, que mis hijos dejen esos vicios, dejen ese estilo de vida que tienen el poder para hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no lo creemos, que no lo utilizamos. Entonces el Señor solamente espera que nosotros le digamos: Señor, ayúdanos en esto, Señor, ayúdanos en aquello. Pero ¿sabes qué, Señor? En tu nombre. No lo vamos a decir como se escucha mucho por ahí: lo declaro en tu nombre. No declaramos nosotros nada de eso. No se trata de declarar, se trata de creer. Se trata de decir: Señor, yo creo firmemente. Porque una cuestión de declaración significa que yo lo decido. No, nosotros no lo decidimos, ¿sí? Yo declaro esto. No, tú no declaras, tú no tienes ese poder para declarar, pero sí tienes el poder para pedir: Señor, en tu nombre yo creo firmemente que tú harás esto, que tú harás aquello. Eso es lo que nos dice nuestro Señor. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Hoy tienes el poder en tus manos para poder, en el nombre de Jesús, hacer grandes maravillas. Si no las hacemos, entonces no estamos en esa parte. Si te falta fe, si te falta confianza, pídela. Entonces se cumplirá en ti, en tu familia, en tu entorno, aquello que el Señor dijo: lo que pidan en mi nombre. Pero cabe aclarar aquí algo bien importante, queridos hermanos y hermanas, que nuestro Señor no se deja convencer por la palabrería nada más. Es lo que hay acá en el corazón, la intención, la razón por la que queremos hacer las cosas. Sí, porque a veces podemos estar solamente hable y hable, pero nada más suena hueco. El mismo Señor dice en su palabra en el libro de Isaías: ¿qué dice el Señor? Este pueblo me desespera porque solamente hablan, dicen, balbucean, pero sus palabras están muy lejos de lo que siente su corazón. Entonces hay que pedirle eso a nuestro Señor. Hay que pedirle la gracia de ser hombres y mujeres de fe. Y pídele a Dios que siempre, vamos a decir: en tu nombre, Jesús, quiero esto, si va a ser para mi salvación. Acuérdate de eso, para nuestra santificación. No vamos a pedirle a Dios absurdos y después enojarnos con Él y decirle: no que nos ibas a dar lo que pidiéramos en tu nombre, porque así lo ha hecho gente. Prueban a nuestro Señor. A veces es cierto. No, mis queridos hermanos y hermanas. De verdad que el Señor en su palabra cumple absolutamente todo. Porque cuando es para nuestro bien, el Señor se derrama en gracia y bendición sobre nosotros. Entonces, hoy tienes esa oportunidad. Utiliza este poder que el Señor te ha dado. No te lo ha dado el Papa, no te lo ha dado el obispo, no te lo ha dado el Padre, no te lo ha dado el sacerdote, el diácono, no. ¿Te lo dio quién? Te lo dio Cristo Jesús. Y se lo dio a todos, absolutamente todos, con una condición: el que crea en mí, dice el Señor. Y creerle al Señor significa, dice él mismo, hará las cosas que yo hago, hará las obras que yo hago. Primero haremos las obras que el Señor haga y después haremos obras más grandes que las de Él. Entonces todo tiene un pasito, todo tiene un proceso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es creerle al Señor. Segundo, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a imitarlo en sus acciones. Y después, en tu nombre, Jesús, haz esto, haz aquello. ¿Sí? Tú, Señor, tú eres el que tienes el poder. Yo creo firmemente que tú lo puedes hacer. Es una manera de decir: yo lo creo y por eso lo digo. Y acuérdate: lo que pidas a Jesús en su nombre nos lo concederá. Ten fe, ten confianza. Y en otra palabra de nuestro Señor, que es la que a mí me fascina mucho, y se los puedo decir para terminar mi reflexión, siempre la utilizo en mi diario vivir. Cuando dice nuestro Señor: lo que pidan, hagan de cuenta que ya lo tienen. Y así ha sucedido. No trato de no abusar de la gracia de Dios tampoco, pero ciertamente siempre cuando yo deseo algo, quiero algo, siempre me acuerdo de esa expresión del Señor. Digo: Señor, te lo pido, pero ya lo tengo. Ya está ahí. No sé de dónde va a llegar, pero tú me lo vas a dar. Y el Señor lo ha cumplido absolutamente, magníficamente siempre. Entonces hay que creerle a nuestro Señor. Creerle firmemente, porque así es el Señor. Hará grandes maravillas en nosotros si nosotros
creemos en Él. Tenemos en nuestras manos el poder hacer grandes obras, pero muchos no lo hacemos, no creemos, no pedimos y por supuesto no intercedemos por los demás, que eso es lo peor de todo. Entonces vamos a seguir con nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor nos ilumine para que de verdad en el nombre de Jesús hagamos grandes maravillas, que así lo permita Dios, para gloria de Él y salvación de nuestra alma. Amén.